En el capítulo anterior, mientras nuestro protagonista estaba tomando su tecito, de repente aparece un mensaje. El mensaje de que se había activado la habilidad reacción de enemigo natural. Nuestro protagonista entonces voltea, mirando en una dirección determinada, y bastante molesto, le recrimina a quien había entrado por ser grosero y llegar sin ser invitado, y encima a altas horas. Sin embargo, le dice al demonio que adelante. Sin embargo, no era la invitada que estaba esperando. Esa gente, Jiraiya Sama al habla. Continuamos con la historia de nuestro protagonista, que 12 años después de abandonar un personaje en un videojuego, lo encarnó en sí mismo, y ahora es el último cazador de demonio. Sigamos con la historia donde la habíamos dejado. El protagonista lo invita a pasar y le dice que será amable, pero por dentro, al parecer, parece bastante tenso. Vemos frente a nuestro protagonista una puerta que aún está cerrada y un silencio total. Nuestro protagonista por dentro piensa que está aliviado, pues ni siquiera un demonio se atrevería a visitarlo tan tarde. Pero de repente, en la ventana, aparece ella, sonriéndole y diciéndole que era más listo de lo que esperaba. Nuestro protagonista entonces prácticamente está teniendo un infarto del susto, asustándose, pues no esperaba nada desde la ventana. Sin embargo, su avatar, muy tranquilo, voltea a mirarla, diciéndole que cómo aparecía por la ventana a mitad de la noche, qué tipo de modales eran esos, y por dentro piensa en gracias a Dios por el filtro de Greenfield. La demonio entonces, entrando directamente, recuerda que nuestro protagonista le había pedido que filtre sus modales, y simplemente se disculpa, diciendo que lo siente, pero lo había olvidado. Y es así que esboza una malévola mirada, mientras la energía oscura está rondando a su alrededor. Nuestro protagonista, al verla, piensa que no puede ver la silueta de Baek Ji-seol como antes. ¿Qué había pasado ahora? ¿Acaso había sido sellada? El protagonista le dice que no está viendo a Baek Ji-seol, y la súcubo entonces esboza una sonrisa aún más macabra, preguntándole de qué estaba hablando, pues allí estaba ella. Pero entonces le pregunta si acaso se estaba refiriendo a la chica muerta, algo que deja por dentro a nuestro protagonista demasiado impresionado. Es entonces que la súcubo escupe que ella estaba muerta, diciendo que de repente se apuñaló a sí misma como una perra loca. Tal vez murió por el impacto, ella tampoco la siente. Le dice entonces a nuestro protagonista que bueno, que esperaba de una zorra como ella, la muy bichi estúpida. ¿De verdad creía que podía hacerle algo con ese tipo de amenazas? Y nuestro protagonista, mientras está escuchando eso, simplemente no puede creerlo, ni siquiera esboza algo. Por dentro se pregunta si Baek Ji-seol está muerta. No podía ser. La sucubo entonces continúa avanzando hacia él, preguntándole si quería escuchar algo aún más interesante. Ella había muerto por culpa de Ji Soyol. No paraba de decir estupideces, algo sobre que él era el único que realmente la había visto, o cosas como esas, sin sentido. Al fin y al cabo, era una desgracia. Ahora cambiamos de escena y nos encontramos leyendo los periódicos. Escándalo amoroso por el CEO de la corporación Mythology. Los cibernautas suponen un engaño. Y ahí, los fotógrafos estaban alrededor de un CEO. El CEO de la corporación Mythology, Baek Joseol, dijo que tenía una hija escondida. Al parecer, eso es el pasado. Un recuerdo de una pequeña niña siendo acariciada por su madre. La demonio cuenta que el artículo apareció por primera vez cuando Baek Ji-seol tenía 8 años, al parecer. No tuvo que hacer nada para que los medios le prestaran atención. La acosaban en la escuela y en el vecindario. Al final, su madre se suicidó a causa de la depresión. ¿Sabes lo que dijo su padre? Que aunque ella sea un error, no podía dejar que la niña crezca sola y sin padres, así que tendría que acogerla. Y a continuación comienza a reírse, de una forma bastante demente, casi como si no estuviera soportando las carcajadas. Comenta que luego, unos años más tarde, ella se despertó como jugadora, así que la hizo trabajar como una loca en las rupturas. Y ella hizo lo que él dijo. ¿Y por qué? Porque ella quería ser amada por su padre. Una de las noticias decía, de un periódico independiente, que el CEO de Mythology, Baek Ji-seon, declaró: "Estoy muy orgulloso de mi hija, Baek Ji-seol". Y allí nuevamente una foto de una familia feliz, el padre al lado de su hija, y el titular indicando que el CEO, Baek Jo-seol, y su hija, Baek Ji-seol, juntos en una conferencia. La súcubo continúa diciendo que iba a enfrentarse a la gente que la despreciaba y odiaba, diciendo que ella es la hija de Baek Jo-seon. Comenzaba a recordar las miradas y los señalamientos que hacían hacia ella.
La gente diciendo que ella también querían ser como ella. Y además, muchos comentarios salidos de tono. Todos comentarios sobre señalamientos hacia ella. Continúa diciendo la súcubo que se vengaría de los dedos que mataron a su madre, apuntando hacia ella. Pero ella realmente no había sido nadie especial hasta el final. ¿No era así? Le dice a nuestro protagonista, que dijo que iba a recompensarte, ya que creía en ella. Pero esa era una estupidez. Ante esas palabras nuestro prota simplemente queda callado, y finalmente la súcubo dijo que ella había muerto en vano. Pero en ese momento, ¡cállate! Es lo que dice nuestro protagonista, mirándola directamente a los ojos. Su rostro ahora está iracundo. Esto hace por un momento que la mujer, el súcubo, se sonroje. Nuestro protagonista, ahora mirándola hacia abajo, le dice cómo se atreve a hablar con él siendo un demonio, un simple demonio. Su arrogancia no tenía fin. Y es entonces que vemos que los carteles aparecen. El jugador dijo: Yol te está observando, tu mentalidad es demasiado baja. La mujer se pregunta qué está pasando, cómo es que era tan intimidante nuestro protagonista. Y una notificación le informa que siente un miedo que no puede quitarse de encima. Ahora tenía la anomalía de estado, miedo que se había activado. Ella se preguntaba cómo era que un humano podría producir semejante miedo. Y es entonces que nuestro protagonista ordena: ¡muévete! Y ante la orden de nuestro protagonista, ella simplemente se queda temblando de miedo frente a él, temblando tanto que ni siquiera puede controlar su propio cuerpo. Nuestro protagonista la mira fijamente y le dice que él no conversa con presas. Es entonces que como un hilillo de luz empieza a aparecer para nuestro protagonista, que se da cuenta de algo. ¿Qué era eso? Empieza a pensar, ¿dónde se encontraba él? ¿Acaso había iniciado un ritual de exorcismo? Era muy extraño, no había habido sacrificio, entonces ¿cómo? Y de repente nuestro protagonista voltea y mira el pasado. Ahí, un pequeño niño, el pasado que habría descrito nuestro propio protagonista. El niño mostrando a sus padres algo en un libro. Nuestro protagonista reconoce a ese niño. ¿Ese niño acaso es Granfell? Entonces, este debería ser el reino mental de Granfell. Rápidamente, nuestro protagonista siente algo en su pecho. Algo no estaba bien. Su pecho le dolía. Se aprieta fuertemente el pecho, preguntándose qué estaba pasando. De repente le dolía el pecho. Era como si alguien estuviera apretujando. Y allí se encontraba nuevamente, observando a lo que podría ser el padre de Granfell. O quizás era el mismo Granfell. Nuestro protagonista se sorprende mientras lo ve, vestido con unas ropas distintas, en una época distinta, y frente a él, toda la destrucción que había sucumbido de acuerdo a la historia que nuestro protagonista había descrito para él, todos dentro de una matriz demoníaca, al parecer. ¿Acaso esto era parte de la historia de Granfell o no? Nuestro protagonista mira al frente entonces. Al parecer eso es un recuerdo. Esto era lo que Granfell sintió en el pasado. Es como si la sintiera debido a su conexión de él con Granfell, la rabia de aquel. Y entonces regresamos nuevamente a la vista de la temerosa súcubo mirando hacia nuestro protagonista, con el horror descrito en su cara, completamente sudorosa, temblando sin saber qué hacer. Y frente a ella, nuestro protagonista, mirándole con unos ojos rojos y una mirada muy sombría. Era esa rabia que le había hecho jurar a nuestro protagonista, a Granfell, que mataría demonios por el resto de su vida. Es entonces que Granfell grita con todo su orgullo a la súcubo: ¿cómo se atreve un demonio a insultar el orgullo de un humano? ¿Cómo te atreves a reírte de una humana que arriesgó su propia vida para intentar devolver un favor y para no perder su orgullo incluso cuando tú, demonio, un sucio demonio, intentó hacerle trampas? La súcubo entonces comienza a reírse de forma muy nerviosa y a esbozar una leve sonrisa. Empieza a decir frente a las espadas de nuestro protagonista que alguien como ella, con sus pecados tan graves, pagará por todos ellos con la muerte. Por dentro, ella se pregunta si puede intentar luchar contra él. Sin embargo, las espadas rápidamente se dirigen hacia ella con el ataque de nuestro protagonista. Este continúa mirándola hacia abajo y entonces se arrodilla para estar más cerca de la súcubo y le pregunta si acaso podía escuchar desde adentro Baek Ji Seol. El protagonista le dice a ella que vio su orgullo. La mujer comienza a temblar nuevamente. Sin embargo, ya no vemos esa aura roja alrededor. Ella finalmente levanta el rostro, con lágrimas en los ojos mirando hacia nuestro protagonista, diciendo que es increíble. Por dentro, nuestro protagonista al verla piensa que siente haberlo hecho pasar algo muy feo,
podría ir a casa a descansar, pero por fuera, con el filtro de Granfield, simplemente está un rostro, prácticamente una poker face. Y Granfield le dice que es tarde y entonces debería irse a llorar a su propia casa. Sin embargo, la mujer en ese momento pierde la fuerza y se desploma frente al protagonista. Este simplemente la sostiene sin saber qué hacer. Ahora se encontraba en sus brazos. Nuestro protagonista recuerda que ella había dicho que se había apuñalado a sí misma, pero no ve ninguna herida, pero siente que tiene sentido que se desmaye. Entonces necesita acostarla en algún lugar para que pueda descansar, y en ese momento entran los caballeros para hablarle al señor Yuseol. Ellos estaban haciendo unas rondas, pero sintieron un demonio. ¿Acaso se encontraba bien? Pero antes de que ella termine de decir sus oraciones completas, frente a ella se encontraba nuestro protagonista, con una mujer en la cama y él arropándola. La caballero se sorprende mucho y los caballeros desde atrás también. Inmediatamente se disculpan, diciendo que no sabían que su novia estaba allí. El protagonista dice que es un malentendido y ella dice que no sabía que le iba a quitar la manta en ese momento. Nuestro prota se defiende diciendo que le estaba poniendo la manta, pero aún así parece que no dejan de aparecer malentendidos. Finalmente los caballeros piden disculpa y bastante avergonzados pasan a retirarse, pero vemos que el más sentido de todos era el caballero hombre que se va gritando que Joyeol, el señor Joyeol era un tonto, y así se va llorando. Jessica, al ver a Enoch salir llorando, se pone aún más tensa, al igual que nuestro protagonista al ver dicha escena. Y así, finalmente, todo pasa a tranquilizarse. Avanzamos un poco más y nos encontramos con nuestro protagonista, sentado en el sillón esperando a que la chica finalmente despierte. Por dentro, él se está preguntando por qué ese día está resultando tan pero tan largo, pensando que era mejor incluso cuando estaba luchando contra el pecado capital. Pero es entonces que de repente aparece una ventana de búsqueda de clase frente a él. Nuestro protagonista se pregunta qué es eso e inmediatamente hace clic sobre ella. Sin embargo, piensa que no tiene un buen presentimiento respecto a eso. Ahora, cambiamos de escena y nos encontramos en una de las sucursales de Corea, de las asociaciones de cazadores. Allí, la gente está trabajando como loca, a pesar de que ya es muy tarde. Vemos que una actualización indica que les habla Arcana y en breve les ofrecerán una nueva región, Ciudad del Norte, Frost. Inmediatamente enloquecen al ver eso. Eso era muy importante, ¿verdad? Frost es una gran metrópolis en Arcana y también se abrirán tiendas y herrerías. Habría que ver los comentarios. Eso era muy grande. Su compañero le dice que sí. Era cierto. Esa actualización era un alivio. Y mientras tanto, cambiando de escena, nos encontramos en el streamer Wigan TV, ahora con 298,000 espectadores, diciéndole a sus espectadores que acaso habían visto las noticias de actualización de Frost. Finalmente una actualización de Metrópolis. Estaba completamente emocionado. Y también la gente en las transmisiones informaba que hoy en Arcana, transmisión de emergencia, las noticias sobre la actualización de la Ciudad del Norte, Frost. Todos están bastante emocionados por la nueva actualización. Tal vez este es el comienzo de la reaparición de la humanidad. Vemos un montón de mensajes de la gente mostrando la emoción y también las expectativas por la nueva ciudad despejada. Y así también cambiamos de escena y nos encontramos con nuestro protagonista informándose sobre esto. Frente a él estaba la ventana de estado. Al parecer hay un rey demonio. La ventana de estado de nuestro protagonista le informa de la misión de clase, incursión del rey demonio. El rey de los demonios, su alcance se expande. Querido último cazador de los demonios que queda, derriba el trono. Un checklist le informa que debe investigar la ciudad del norte Frost, que está en progreso. Y encima eso era en Frost. Ahora vemos que nuestro protagonista está completamente asustado, o quizás emocionado. Rápidamente se sorprende de que habría un rey demonio en medio de la ciudad. Era imposible que el señor sea el rey demonio, ¿cierto? Eso sería muy raro. Necesitará informar de los demás. Hay que comentar en la página principal de Arcana o algo así. Nuestro protagonista rápido insta a Gridfield a hacerlo. Sin embargo, este continúa tomando su tacita de té tranquilamente, diciendo que un rey demonio le recuerda a Akshan. Ahora nos dicen que los reyes demonio son el verdadero enemigo jurado de los cazadores de demonios. De vuelta en los días del juego de Arcana durante el entrenamiento de los cazadores de demonios, nos encontrábamos con un instructor indicándoles a todos ellos que los reyes demonios son fuertes. Y no solo son fuertes, sino que también son muy fuertes y hay muchos de ellos. Tienen un sistema de clasificación. No muchos cazadores de demonios han sobrevivido, encontrándose con incluso el rey de los demonios de clasificación más baja. Así que, entregándole un libro, le dice que sería mejor que él esté preparado. Esos
Eran los nombres de los reyes demonios que conocían y sus descripciones. Lo obligaron a Grenfield a memorizarlos todos. Y aparecía una misión entonces que decía: adquirieron conocimiento sobre los reyes demonios para que puedan eliminarlos. Le habían dicho que lo probarían en 2 horas. El protagonista recuerda que era una misión que no tenía que hacer cuando la buscó después. Había pasado más de 10 horas tratando de memorizarlas porque seguía fallando. Nuestro protagonista, sin embargo, está riendo mientras rememora esos recuerdos, diciendo que fue un momento significativo que les permitió obtener conocimiento valioso. Vemos que, efectivamente, la recompensa había sido el obtener el conocimiento valioso. Nuestro protagonista entonces piensa que al menos va a ser útil ahora. La vida es muy impredecible. Y de repente, a nuestro protagonista llega un nuevo comentario. Vemos que nuestro protagonista había publicado: yo, Gradfiel y Claudio Sarpeus, les anuncio a todos, preparen todo lo que puedan antes de entrar a Frost. Allí está la amenaza de un rey demonio esperándonos. Tengan cuidado de los NPCs también. Los comentarios, que habían 2, decían: falta de detección detectado, imbécil. Cómo conseguir mucho dinero, bla bla bla. Y algunos links de cosas muy poco serias. El protagonista, al ver eso, piensa que él tampoco se lo tomaría en serio. Pero bueno, como sea. A continuación, se acuesta él, o más bien solo él, porque Grenfield no, pensando que Frost es una ciudad metropolitana nada demasiado malo para ni siquiera un rey demonio. Será capaz de hacer lo que le plazca. Espera con ansias dicha actualización. Los restaurantes en Frost estaban bien también. ¿Acaso debería ir a visitarlos? Y el prota, mientras tanto, se queda allí, tomando el tecito. Por dentro, el prota continúa pensando que debería echar un vistazo al artículo que pidió de la Torre de Mago primero. Esperaba que la Torre de Mago, al parecer, cobra mucho por artículos hechos a medida, pero como sea, está seguro de que estará bien. Y al fin, ya era tarde. Era hora de dormir un poco. Sin embargo, ahí continúa sentado sin hacer nada. Y durante más tiempo, en silencio. Y de repente finalmente sabemos lo que pasa. Él no puede dormir por culpa de ese estúpido correo. Está rodando de la vergüenza y de la lástima. ¿Por qué tenía que hablar de esa forma, Greenfield? Y vemos que de repente aparece un pajarito verde al lado, llamando la atención del protagonista. Vemos que nuestro protagonista piensa que es un lindo y tierno pajarito, pero el pajarito, con voz de macho alfa, le dice: entrega de la torre del correo de magos. Era él, Lee Hoyol, ¿cierto? El protagonista responde que sí, pero por dentro está bastante desilusionado al escuchar lo grave que era su voz. El pájaro, luego de darle las cosas, le dice que la mayoría de las personas solo hacen entregas sin contactos esos días, haciendo las cosas molestas para él, y así se despide, dejándole un bulto a nuestro protagonista, que se queda pensando que aparte de la fea voz que tenía una personalidad de mierda. Pero como sea, esos son los artículos que acaso había pedido. Era buen momento. Ahora no tendrá que ir hasta la Torre del Mago. Y es así que finalmente abre uno de esos. Al parecer lo han hecho muy bien. Anillo de esmeralda pura, rango único, efecto, regenera HP cuando es atacado. Un anillo hecho usando el método único, usa el efecto de la esmeralda hasta su máximo. Al ver la descripción, nuestro protagonista lo único que piensa es: ¡mierda! ¿No hay acaso otras condiciones? ¿Solo necesita ser atacado y regenerará HP? Al parecer, regenera HP cuando es atacado, nada más. El protagonista está muy sorprendido, como se esperaba de la Torre del Mago. Hicieron un artículo maravilloso. Sin embargo, eso probablemente sería muy caro, ¿cierto? Creo que un artículo diferente de curación con condiciones similares valía algo de 1.000 millones o algo así. ¿Cuánto cuestan las tarifas de los pedidos a medida? Necesita comprobar cuánto tiene en su cuenta primero. Sin embargo, a continuación, mira a los demás primero. Una obra maestra. Se describe. La ventana indica que es obra maestra. Pañuelo de escamas de koi. Efectos. Afinidad aumentada al atributo de fuego. Evade todos los ataques con una cierta posibilidad. Estadística de estética bloqueada. Imbuido con efectos trascendentes, sobrepasando sus poderes originales gracias al uso de un ingrediente muy raro. Es invaluable. Nuestro protagonista poco a poco se siente que está siendo exorcizado. Es desde atrás. La chica que estaba durmiendo simplemente se queja porque es muy brillante. El protagonista voltea temeroso al verlo. Acababa de experimentar un casi exorcismo que, quiero decir, se siente como si acabara de mirar una obra maestra. ¿Acaso estaba equivocado? Una obra maestra que él sepa, dentro de la categoría de títulos de arcana, un artículo de alta calidad. Su valor no puede ser medido. Incluso los creadores de los más altos rangos sueñan en crear un artículo como ese. Hay rumores de que solo mostrarlo en una subasta aumenta tu influencia y relación con ellos hasta el máximo. Esto aumenta el precio de un artículo astronómicamente.
Hay artículos que cuestan más de cientos de millones y hay otros más allá afuera que valen más de miles de millones, incluso billones. La palabra billones queda resonando en la mente de nuestro protagonista, recordando que había dicho, no me importa el precio, yo solo quiero lo mejor. El protagonista empieza a temblar mirando el sobre que tenía frente a él. Ese era el pedido de tarifa de producción. Lo único que se le viene a la mente a nuestro protagonista en ese momento es, estoy jodido. Empieza a preguntarse, ¿qué pasaría si no puede pagarlo? ¿No le quitarían todas sus posesiones acaso? Vemos que la estadística de estética ha sido desbloqueada. Nivel actual, bajo. Nuestro prota, al verlo, de repente nota que tiene ahora una estadística desbloqueada. Y su avatar, al ver eso, al parecer, le gusta lo de tener estética y se coloca el pañuelo en su traje. Un cartel aparece indicando que la obra maestra Pañuelo de Escamas de Koi está en su posesión. El protagonista piensa que bueno, ya que a Grenfell le gusta tanto, ¿qué puede hacer él? Y a continuación piensa en distribuir los puntos que tuvo de exorcizar a la sucubo que estaba poseyendo a Baekseol. Y a continuación empieza a toquetear su ventana de puntos. Actualmente tenía 2. Al parecer, está queriendo invertir las estadísticas de suerte. Y ahora finalmente esos 2 puntos se los asignó y tenía 5 puntos de suerte. Ahora lo único que tenía que hacer es rezar para que funcione, pidiendo por favor a la querida suerte que haga su trabajo. Y nuestro protagonista finalmente empieza a desembalar algo, diciendo que al parecer Marcelo había envuelto un regalo adicional. Le había enviado un chaleco que va bastante bien con el pañuelo. Pero por dentro nuestro protagonista dice que ese no es el tipo de suéter que quería. Y de inmediato una nueva misión de clase aparece. Y al parecer es del tipo urgente. La misión de clase dice, asalto al rey demonio, propuesta. Por favor, completa la misión anterior primero. Al parecer el asalto al rey demonio ha sido pospuesto. ¿Cuál sería la misión anterior? Es así como cambiamos de escena. Nos encontramos en Japón, en el cuartel general del gremio Inazuma. Allí la gente se estaba quejando de que estaban perdiendo contra Gaón en la clasificación. ¿Qué podría ser más vergonzoso que eso? Eso, básicamente, era una traición a nosotros mismos, es lo que dicen. El líder dice a Higashi Kazuma que se asegurará de que se recuperarán de eso en Frost. El líder, sin embargo, le dice que si falla de nuevo, será mejor que se prepare para cometer harakiri, asegurándose de que lo entienda bien. Y es así que cambiamos de escena y ellos continúan caminando con el líder enfrente de ellos. Le preguntan a su maestro si se encontraba bien y este dice que Frost apareció en el mar cerca de Hokkaido. Sigue siendo muy discreto, así que no le diga a nadie fuera del gremio Inazuma. El gobierno japonés les dará algo de tiempo. Habría que asegurarse de que aumenten su influencia en relación con Frost. Mientras tanto, el tipo, con cara de asustado, le pregunta si estaban bloqueando a los demás jugadores de que se acerquen. Ni siquiera saben si Frost es seguro todavía. Eso va contra las reglas. Pero de pronto, un poderoso puñetazo golpea la pared que estaba cerca de él, asustándole en sobremanera y agrietando la pared. El hombre le dice que Frost es una ciudad para bárbaros y Gaon Taemin del grupo Gaon es un bárbaro número 1. Habían perdido contra Gaon en el territorio Ascura y en Yushra no habrá una próxima vez. Estarán encima de Gaon una vez más. El hombre asiente tartamudo y así el líder se retira, diciéndole que entonces ordene a los miembros para volver a Hokkaido y además también le dice a su señor analista que si él no va a hacer o cometer harakiri en su lugar, entonces debería cuidar su comportamiento. Y a continuación señala la herida que tenía en el rostro. El hombre, muy temeroso, dice que todos están siendo demasiado casuales, sobre todo porque no son los que tienen que tomar la responsabilidad. El hombre simplemente sonríe, pero aún tiene un rostro atemorizado. Sin embargo, vemos en su celular que estaba conversando, filtrando información, indicando que Frost había aparecido cerca de Hokkaido. El hombre al otro lado le indicaba que gracias y le enviaría el pago después de comprobarlo. Y estaba mandando un texto pidiendo cuándo volverán por él nuevamente. Ahora cambiamos de escena y nos encontramos en un puerto. Unos hombres dicen que tenían un reporte de Inazuma. Habrían que ponerse las noticias e ir de inmediato. Les preguntaban dónde estaban y les dicen que se había encontrado en Hokkaido. Había que apurarse, están asumiendo que se lo enviaron a otros también. Y de repente, encontrándonos en las noticias MBS, está la noticia de que Frost había aparecido en Hokkaido. Todos, absolutamente todos, enterándose en ese momento. Otros gremios también, siendo informados de recibir las llamadas de analistas, que Frost estaba en Hokkaido. Todos empezando a apurarse, todos se alistaban para ir a Hokkaido. Vemos también
En el grupo Berserker, llegando la pelirrosa, trayendo las noticias. Todos tendrían que empacar, e incluso los streamers y los demás, informando que Frost estaba en Hokkaido. Y ahora cambiamos de escena y nos encontramos en la ciudad al noroeste de Frost. Aquí nos informan que Frost es una ciudad donde puedes obtener la clase bárbara. Era una de las principales cuando Arcana solía ser un juego. Mucha gente se encuentra allí, algunos hombres riendo y otros un poco más serios. Habían herreros, NPCs y diferentes tiendas dignas para una ciudad metropolitana. No era por ningún motivo que la gente se estaba emocionando y llamándole el comienzo de la vuelta de la humanidad. Si los contenidos de la ciudad son los mismos de los que estaban en el juego, entonces esta ciudad sería muy útil para los jugadores. Sin embargo, ahora cambiamos de escena. Vemos en Hokkaido un montón de camiones militares llegando y una especie de neblina color púrpura que ya conocemos que puede ser indicio de demonios. Y allí vemos también a bastantes jugadores llegando, pero también a militares impidiendo el paso, enfrente del portal de Frost. Y finalmente nos encontramos con Taemin, el líder del gremio Gaon, bastante sorprendido y quejándose, diciéndoles de qué estaban hablando. ¿Acaso estaban locos? Se acerca su hermano mayor a preguntarle qué es lo que ocurría. Taemin les decía que estaban pidiendo pasaportes. Nunca le habían pedido un pasaporte desde que se convirtió en un jugador. De inmediato el hermano mayor de Taemin se acerca, dando su nombre, Nam Cheol, pero los policías le decían que lo sentían mucho y no pueden entrar sin un pasaporte. Al parecer, el hermano de Taemin también estaba sorprendido de esto. No iban a dejar entrar a nadie, básicamente habían sellado todo, y no eran solo para ellos, eso estaba sucediendo para todos los jugadores. Cambiamos de escena, un montón de gente está corriendo en medio de un helado Frost. Allí los miembros del gremio de Japón estaban apresurándose, pues ya no les quedaba mucho tiempo. Tenían que llegar allí incluso si era por solo 10 minutos. Otros dicen que podían ver las puertas a Frost frente a ellos. Finalmente estaban llegando. Pero de repente, una fuerte presión los asalta. Al caminar lentamente, una rama a sus pies es rota. Todos se han quedado congelados mirando lo que tenían al frente. ¿Qué era eso que estaba frente a ellos? Uno de ellos, sin poder resistir la presión, comienza a vomitar. El líder se preguntaba si eso era Frost. De repente empiezan a ponerse mal. Uno de ellos le habla al otro, diciéndole que se mueva, pero ya es muy tarde. El guerrero había sido atravesado. Mira hacia abajo y hay un enorme dedo cruzando su pecho. Empieza a escupir sangre y simplemente es levantado por un enorme demonio, tan grande que un humano era simplemente del tamaño de una de sus patas. Todos empiezan a correr por todas partes, presas del pánico, huyendo del terrible demonio. Todos empiezan a pedir ayuda. El líder del gremio se queda de pie frente al demonio sin saber qué hacer, simplemente mirando al enorme demonio frente a él. Al parecer, el harakiri no sería el problema allí. Y hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Esperen un nuevo capítulo la siguiente vez. Si quieren continuar con la historia, pueden hacerlo a partir del capítulo 41. Yo soy Jiraiya Sama, nos vemos pronto. Chao.